hematológico. Y este es el hígado, vean aquí es un agregado, pero vemos también en los sinusoides, vean el CD8 y vean también en los sinusoides cómo están estos linfocitos que también fueron CD56 positivo. Este es otro ejemplo de linfoma cutáneo de células T gamma delta que puede presentarse ulcerado o en una forma nodular. Y este es muy importante que se haga la diferencia, no nada más desde el punto de vista clínico, sino también por inmunohistoquímica, con el linfoma paniculítico, el linfoma de células T similar a la paniculitis, porque este último, el similar a la paniculitis, es mucho menos agresivo que el linfoma gamma delta. Entonces esto es muy importante de que ustedes lo tengan en cuenta. Y esta es la inmunohistoquímica de este gamma delta. Vean, hay una expresión intensa de CD56 y el TIA1 como gránulos citotóxicos. Este es otro ejemplo de este mismo tipo de linfoma. Y vean ustedes una gran cantidad de desechos cariorrécticos. Esto es también un signo morfológico muy característico de este tipo de linfoma. Y luego pasamos rápidamente a estos linfomas TNK, que no podría dejar de mencionarlo, porque como dije es mucho más común en México, el linfoma de células TNK nasal, y que es el que tenemos más frecuentemente en México, si bien no es el más común, sí es mucho más frecuente si se compara con la literatura o la frecuencia en países de Occidente, ¿no? Entonces sí, hay una diferencia notable. En Estados Unidos prácticamente no se ve, a menos que sea de consulta enviado de alguno de México o de Perú. Entonces realmente ese es el punto importante de este tipo de linfoma, es que afecta a personas jóvenes, particularmente del sexo masculino. Lo más importante es la angiocentricidad desde el punto de vista morfológico y sobre todo la expresión de CD56, que es uno de los marcadores para células NK. Y por el otro lado, la asociación de con el virus de Epstein-Barr se dice que es arriba del 95%. En algunas publicaciones exigen que sea del 100%. Y este es un ejemplo, vean. Aquí el vaso está prácticamente sustituido y vean la expresión, el CD3 en el citoplasma sobre todo y el CD56 en las células que rodean ese vaso que todavía está conservado. Y este es un ejemplo de este es prestado por un colega, un linfoma similar a hidroabaxiniforme, que también está asociado al virus de Epstein-Barr básicamente y que afecta a niños en particular. Yo en lo personal no he visto ningún caso de estos. Y para finalizar, quisiera mencionar de un trabajo, son solamente 5 diapositivas, nosotros reunimos todos los linfomas marcados en el laboratorio de referencia de nosotros, del año de 1999 al 2010, y juntamos un total de 3.722 linfomas, que equivaldría al 6%, en el cual tenemos casi 76% de linfomas de células B, un 9.5% de células T y un 15% de Hodgkin. Si sacamos al Hodgkin, probablemente el porcentaje de los linfomas T se suba como al 12 o 13%, que va muy de acuerdo con la literatura. Para mí fue una sorpresa porque yo pensé que teníamos una frecuencia real más alta de linfomas de células T y en realidad no, en realidad la variación está en los diferentes subtipos. Este es el pastel para que sea un poquito más entendible. Vean, los B sobrepasan con mucho a los T. El Hodgkin es idéntico al reportado en la literatura, un 15% de todos los linfomas son linfomas de Hodgkin. Y los linfomas solos, estos son los linfomas no Hodgkin solos, tenemos 85%, todos los linfomas, incluidos B y T, son el 85% y un 15% nada más es el Hodgkin. Y esto es desglosando a los linfomas de células T en México. Y vean, tenemos también el más frecuente, el linfoma de células T periféricas en nuestro país. Sin embargo, es seguido por el linfoma de células TNK, en una proporción muy parecida al linfoma anaplásico de células grandes, ¿no? Entonces, realmente, en el sentido de la frecuencia, con el más frecuente no tenemos diferencia con lo publicado en la literatura, pero sí con este linfoma, es muchísimo más común en las publicaciones de Occidente. Y también algo que me llamó la atención, el anaplásico, nos resultó más alto a nosotros que en las otras publicaciones. Y con respecto al sexo, los hombres
un 62%, y desafortunadamente tienen peor pronóstico que las mujeres. La razón la ignoro. Y ese es también el pastel, para que se den una idea, nuevamente el linfoma difuso de células grandes. Y esto sería todo. Muchas gracias. No sé si Alejandra, una pregunta. En una de tus transparencias dices que no hay clonalidad en los linfomas de células T. Me imagino que te refieres a que sí son clonales, pero para realmente detectar que son clonales, ahí viene la dificultad, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos de una población clonal, nos referimos a que esta población está relacionada o que todas las células son idénticas, que comparten prácticamente su misma secuencia de genes, ¿no? Es cuando hablamos de una población clonal. Esto lo vemos muy bien en los linfomas de células B. El que nosotros digamos es un linfoma B, lo podemos decir porque detectamos que esas células anormales que estamos viendo expresan predominantemente, en este caso, el CD20. Eso no quiere decir que no podemos demostrar la monoclonalidad. La monoclonalidad es en realidad, sí podemos demostrar que están produciendo una sola cadena ligera, que sería la capa o la lambda. En el caso de los linfomas de células T, nosotros decimos, bueno, son T porque están expresando el CD3. Sin embargo, el CD3 no tiene unas cadenas que nosotros podamos decir, como referido a la clonalidad de las células B. En realidad, más que nada, lo que hacemos es comparar la proporción de células CD4 y CD8. O sea, cuando hay mucha variación en estas, ya sea que las células CD4 se vayan arriba del 70%, o las de CD8, que es mucho más fácil de descubrirlo, que estén arriba del 50%, ya podemos decir, pero nunca hablamos de monoclonalidad en los linfomas de células T. Claro, necesitarías hacer arreglos de receptor de células Claro, T para exacto, poder del receptor saberlo, de células T, ¿no? que ya sería por… Es un poquito más caro y Claro, sí. es más complicado. Si alguien quiere pasar. Es habitual que en los linfomas T suceda esto. Y ahorita la doctora Zárate nos comentó de que la cantidad de interleucinas que desprenden es enorme, incluyendo la interleucina 1, que llega a dar todas estas manifestaciones. Pero yo quisiera saber la experiencia tanto de la doctora Rivas como del doctor Tripp, si las linfomas T que han visto llegan así en esas condiciones, porque hasta hizo el comentario de la doctora que llegó en silla de ruedas, ¿no? Los síntomas y la gravedad de la enfermedad en buena medida está dada por esta tormenta de interleucinas que se da en el angiomólástico, no en el anaplásico. Aquí el punto de la clasificación del nombre real es bastante bueno en el sentido de la sumatoria de datos que debe tener un enfermo para clasificarlo dentro de un grupo de linfomas, que no sucedía con la clasificación de trabajo, en donde eminentemente eran más que nada histológicas, ¿no? Esta clasificación en donde una sumatoria de puntos necesariamente termina en un diagnóstico, a veces queda un poco conflictiva, ¿no? Sí, porque, y yo lo mencioné al inicio, este cuadro, todo parece indicar que fue un inmunoblástico, es decir, los datos clínicos, pero bueno, finalmente la imagen histológica, por ejemplo, en H seguramente orienta mucho al patólogo hacia qué linfoma va a tener que marcar, tener que excluir, porque antes yo recuerdo que en nuestro servicio la doctora Díaz de León era un león haciendo diagnósticos con H. Cuando se había posibilidad de los diagnósticos corroborarlos con inmunohistoquímica, fallaba poco, es decir, tenía una capacidad impresionante de correlacionar los linfomas desde ese punto de vista, porque H orienta mucho, ¿no? Entonces, finalmente, la sumatoria de eso, pues, cuadro clínico, y da eso, es decir, pero definitivamente los cuadros clínicos que yo he visto con autoinmunidad, así tan acentuada, porque esto podría haber sido tratado como un lupus, ¿sí? Si no le hago yo una biopsia de ganglio, igual la trato con lupus, en realidad esto se ve mucho más en el angiomólástico más que en el anaplástico.
prácticamente en los linfomas T no es